Hola, esto es Doble Debut. Yo soy Natalia. Y yo soy Bernardita. Y el día de hoy venimos a hablar de un tema que ya habíamos compartido un poquito en uno de los capítulos anteriores. Bueno, yo creo que hoy es uno de los episodios más especiales que hemos hecho. Les habíamos dicho que queríamos hacer como un pequeño homenaje a Lalita Jacqueline. Y hoy queremos hablar un poco de ella y de todo lo que vivimos con ella. Yo empiezo y me voy a ir un poco atrás rápidamente. La primera vez que hablé con ella era porque quería llegarle de sorpresa a René a El Salvador. Él viajó para Navidad, la Navidad del 2019, porque 2020 fue pandemia, y yo quería llegarle de sorpresa. Entonces, de ahí le empecé a hablar a ella por Facebook Messenger y siempre nos llevamos súper bien. Entonces, la idea era llegar sorpresa. Al final no llegué sorpresa, al final le dije que iba a llegar porque él, la verdad, tiene que sacar vacaciones para que pudiéramos como estar toda la familia juntos y demás. Pero ahí fue donde empezó nuestra relación y se lo juro que desde ese momento siempre fue una relación bonita. Y desde ahí se empezó a construir como la amistad, diría yo, porque más que una suegra, ella era mi amiga, mi confidente. Yo le contaba cosas, le preguntaba cosas, ella me aconsejaba un montón de cosas, no nada más, digamos, de los hijos o, ¿verdad? Más allá de mías, de matrimonio. Entonces, más allá de eso, ella sí también era mi amiga. Y así fue como empezó nuestra historia y ahí fue en ese viaje justamente donde la conocí. Sí, y la verdad, bien lo está diciendo Nati. Doña Jacqueline tenía una forma de ser muy dulce, una voz muy cálida, Ujú. siempre muy tierna, digo yo, ¿verdad? Tierna. Esa era la característica de cómo le explicaba a uno las cosas. Le encantaba hablar Sí. muchísimo y Y en entonces, eso hacía match con nosotras. exacto, Porque nos porque sentábamos y hablábamos de hablábamos. todo. Y una de las cosas más bonitas también que vivimos con ella era en su característica, ese tema dulce y todo, tenía un humor bastante jocoso, Ajá. un humor negro, bueno, la verdad, buenísimo, ¿verdad? Entonces, siempre creo que cada una de las veces que pudimos compartir, siempre terminábamos riéndonos montones y tal vez los últimos meses que estuvo acá en Costa Rica por el embarazo de Nati y después el nacimiento de Franco, fue donde más nos unimos, Sí. ¿verdad? Fue una época donde nos unimos montones. Ujú. A pesar de que ya teníamos 5 años y tanto de conocernos, claro, ellos allá y nosotros acá, esos meses que estuvimos juntas prácticamente Todos los todos los días. días, realmente nos unimos muchísimo y entonces compartimos, convivimos y nos reímos. Bueno, la verdad es que solo recuerdo cada vez que se fue, las lloradas que nos pegábamos porque no quería que se fuera. Y yo la íbamos a dejar al hospital y yo lloraba amargamente, o sea, en serio. Y yo llegaba y me montaba al carro y yo, René, porque usted no llora. Y yo con aquella panza, ¿verdad? Pero, o sea, ahorita la volvemos a ver. Es que yo la voy a extrañar demasiado. Y lo que pasa es que cuando ella venía acá, ella y yo estábamos juntas todo el día. O sea, desde que nos levantábamos, hablábamos, hasta que yo me iba a acostar, hablábamos, veamos series, veamos películas, pedíamos el bubble tea que le encantaba, comíamos, etcétera. Cuando ya estaba embarazada, obviamente salir era un poco menos y cuando nació Franco no se salía. Pasábamos aquí metidas todo el día, pero era como demasiado compartir. Entonces, de hecho, antes de que estuviera embarazada, ella también había venido algunas veces. Igual, siempre pasábamos juntas hablando de todo. Yo me iba al trabajo o a hacer algo y me acuerdo que yo volvía y me decía, acomodé el basurero allá, hice yo no sé qué, limpié tal cosa y yo, ok, puse tales cosas en tal caja que me encontré.
ok, hice yo no sé qué, listo. O sea, yo nunca me quejaba de nada, yo decía, haga lo que usted quiera. Nunca se le pedía que hiciera nada, jamás. O sea, ella no era como que yo venía y decía, no, tiene que hacer, no. Pero ella, por como siempre ha sido, ¿verdad? Demasiado espléndida, fue demasiado espléndida, ella se ponía a hacer de todo. O sea, hoy le lavé los zapatos, al otro día le limpié la cama por atrás porque tenía un montón de pelos y yo no sé qué. Vieras cómo salió. Y además le expliqué a la muchacha cómo se tiene que hacer. De hecho, la muchacha que cuidaba a Franco antes, ella fue la que me dijo, ¿y por qué usted no le dice a ella, que era en ese momento nada más nos ayudaba con la casa, que le cuide también a Franco? Entonces me acuerdo que ella fue la que le dijo, álcelo. Le dice, no lo quiere alzar. Y entonces me acuerdo que Sari se llama, y me acuerdo que Sari le dijo, de ahí, sí, está bien. Franco tiene como 2 meses de nacido. Y lo alzó, y entonces ella, ya al final cuando se fue, me decía, sí, le va a funcionar, se ve que, y al final sí, o sea, se quedó con Franco hasta el año y 2 meses, y súper bien. Entonces, ella también era así como de, no, eso no me gusta, no, eso sí me gusta. Una líder. Sí, O sea, literal. una líder y además de que tenía ese espíritu, eh, tenía una facultad increíble para que lo que hacía lo hacía también, ¿verdad? O sea, Todo. uno decía, sí, porque nunca se nos ocurrió, ¿verdad? Ella daba un consejo de algo, de dónde poner alguna cosa y por qué no haces esto aquí. Inclusive llegaba a mi casa porque le encantaban las Las plantitas. matas. Y entonces en mi casa hay un montón de matas. Entonces ella, su felicidad era llegar a mi casa a ver las matas. Y entonces iba por todo, porque tengo matas en la oficina, entonces subía, y entonces me decía, ¿por qué no hace esto aquí y allá? Y yo, o sea, yo vivo ahí, nunca había notado que eso se podía hacer, y ella tenía esa curiosidad y esa creatividad. Sí, o sea, ella en serio, yo llegaba y había cambiado tal cosa y yo decía, ah, ok, o sea, y sí, me No, parece y que tenía está, todo el sí, sentido. o sea, yo perfecto, o sea, no le veo falla a la lógica. Ah, Cuando vino para cuando yo estaba embarazada, la idea era que ella viniera y nos ayudara a lavar toda la ropita de Franco, como el cuarto. Me acuerdo que el día antes de irse no habíamos como limpiado las cunitas ni nada de eso. Ella se quedó hasta las 2 de la mañana limpiando todo porque ella dijo, yo aquí vine a hacer eso y no me puedo ir sin hacer eso. Y entonces cuando yo me levanto el otro día, ¿y cómo durmió? Más o menos, es que hasta las 2 de la mañana me quedé, pero todo le quedó listo. Y entonces ya cuando yo llegué estaba todo limpiecito, o sea, todo perfecto. Y ya luego sí vino cuando Franco nació, y me acuerdo que la primera vez que llegó, y cuando lo vio estábamos sentados acá en el sillón de antes, pero aquí mismo. Y cuando lo vio le dijo, mi pajarito. sí, ahí vamos a poner un video muy lindo que hay. Y bueno, una de las cosas más bonitas también era que ella nos apoyaba y le encantaba que hiciéramos el Sí, podcast. Entonces planeábamos, ¿verdad? Con ella qué íbamos a decir. sí. Y entonces Pero cada vez, entonces le teníamos que hacer el podcast a ella, ¿verdad? ah, Entonces teníamos, bueno, entonces vamos a hablar de cosa. Y entonces nos nos reíamos media hora reíamos y de nos las cosas que reíamos. íbamos a decir y todo. Y entonces más bien nos escribía, pero ¿cuándo lo van a hacer? Pero ya yo quiero verlas, ya yo quiero todo, ¿verdad? Entonces era muy, De hecho, muy bonito. cuando se turnaban las noches, porque cuando mi mamá estaba acá, había unas noches donde ella se quedaba con René, para que yo pudiera descansar. Y igual cuando estaba doña Jacqueline, ella igual se quedaba con René unas noches y yo podía dormir. Entonces nos daba risa porque la cámara que tenemos se graba. Entonces nos sentábamos ahí en la mesa y entonces sí les decía yo, véanse. Y entonces se veía cuando se levantaba mi mamá a alzar el chiquito a dormir, lo ponía, o sea, cuando doña Jacqueline llegaba, y entonces más bien cuidaba a Franco y también René, entonces le ponía una almohada a René, le ponía la cobija, ¿verdad? Entonces nos daba demasiada risa ver a las horas, como iba pasando 1 hora, 2 horas, 3 horas, y estas mujeres ahí levantadas. Eso nos daba mucha risa, verlo. Sí, entonces, la verdad, hoy es solo para recordar cosas lindas, eh, una mamá espectacular, una Pero esposa mami, pero espléndida. cuente cuando fueron a- No, no es puede que, contarlo todo, pero bueno, en realidad es que
Yo voy a misa todos los domingos, entonces, Porque cuando ella estaba acá, que ya había nacido Franco y la pobre pasaba a casa por sacársela aquí conmigo, ¿verdad? Ajá. Entonces mi mamá llega y decía, no, 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 yo usted va conmigo a misa y salimos a tomar café antes. Y Ajá. ella, ¿verdad? Ni le da ni perezosa, ya estaba arreglada. Yo dejé a los niños, a los 3 niños ahí viendo a ver qué hacen y nos vamos nosotros. Entonces yo me las llevaba y tomábamos café, después íbamos a misa, bueno, ¿verdad? De todo. Entonces ese día, ¿verdad? Había confesiones. Entonces le digo yo, doña Jacqueline, vamos a confesarnos. Ya que está ahí el padre confesando, lleguemos antes, nos confesamos y después vamos a misa. Y entonces ya estábamos tomando café y me dice, ay, Bernie, es que yo hace tiempo no me confieso. Y yo, ay, bueno, ahí practiquemos. Entonces, En el carro. entonces yo tenía el padre había mandado ay, no sé cómo es que se llama. Como una guía. Como una guía de cómo hacer una buena confesión. Entonces yo le digo, bueno, doña Jacqueline, aquí estoy yo voy a hacerle las preguntas y usted contesta. Pero entre las dos contestaban. Entonces entre las dos contestábamos en el carro como locas sentadas, ¿verdad? Entonces, no sé, Ha mentido. han mentido y las dos. Ha sido, ¿cómo era? Adulterio. No, No, adulterio, no, eso no. ¿Ha criticado a alguien? Poquito. Entonces pasamos todo el rato, ¿verdad? Todas las preguntas y entonces fue a reírnos y reírnos. Bueno, ya nos fuimos a la fila y estábamos en la fila y entonces ya seguía ella. Y entonces yo le decía, vaya, y yo le tomo una foto. No me tome ninguna foto, Bernie, por favor. Y yo, bueno, no. Y entonces, entonces yo la tuve que casi que empujar para que fuera, para ¿verdad? que fuera. Pero era porque ella quería ir eran dos padres. Con otro padre. Y ella quería ir sí. con otro padre y ya se había desocupado. Entonces, bueno, ya. Al final, entonces, salimos de la misa todas felices, salvas, totalmente. y muertas de la risa de No, todas ¿y qué me dice la historia? Que entonces, un día, entonces llega y dice René que él iba a hacer una carne asada y la hizo. Quedó deliciosa. Entonces aquí, mi mamá, Jacqueline, René, yo comimos. Franco estaba, y obviamente dormido, no sé. Y resulta que, entonces dice, había unos pollos. Entonces dice Jacqueline, yo mañana voy a hacer el almuerzo. No, ¿No? hacia el almuerzo. No, el almuerzo. No. Yo tenía que ir a trabajar. Ah, no, era sábado. No, era sábado, domingo. Sí. No, doña Jacqueline, mañana pedimos. Usted no se preocupe por eso. No, doña Jacqueline, ¿para qué va a cocinar? No, mañana pedimos comida y todo. No. Yo voy a hacer el almuerzo. Yo no sé. Bueno, y mi mamá, no, que la otra, yo lo voy a hacer. No, pero ¿para qué? Mejor vamos a comer a algún lado, pedimos lo que sea, pero no, ¿verdad? No, yo lo voy a hacer. Yo quiero hacerle, Bernie, yo quiero hacerle a usted el almuercito para que vea cómo yo hago el pollo. Bah. Esa noche me tocó a mí quedarme con Franco y con ella. Esa noche Franco no durmió. Nada. Entonces me acuerdo que estábamos en la sala de arriba, que ahora es la oficina de René. Entonces había un silloncito. Entonces las dos ahí, una caminaba para un lado, la otra caminaba para otro. Tratamos de acosar a Franco, lloraba. Bueno, la cuestión es que el chiquito no había forma, ¿verdad? O sea, yo no sé, en este momento no me acuerdo si él estaba despierto, dormido. O sea, ¿qué hacía uno? Yo no sé, pero la cuestión es que no dormíamos. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba sentada y ella estaba de pie caminando con Franco y ya en ese momento todo nos daba risa. O sea, yo decía, ja, ¿verdad? Por todo nos reíamos, o sea, ya uno está tan cansado, tan dormido. Y yo me acuerdo que yo le decía, entonces Jacqueline, y usted mañana tiene que hacer el almuerzo. Ay, Dios mío, no. No. Más bien dígale a su mamá que traiga el desayuno. Y entonces, ¡guau! Otra vez. Ay, no. Yo creo que nos dormimos como hasta las 5 de la mañana. Sí, aproximadamente compramos comida ese día. Evidentemente ese día se compró comida. Pero al desayuno, almuerzo y cena. Pero sí tuvimos momentos, la verdad, lindísimos. Yo, la verdad, puedo decir que esos meses que pasamos juntas, creo que la palabra que usaba Nati ahora, una amiga, con quien hablar, con quien compartir, una confidente, una persona que escuchaba mucho, que nos daba consejos súper sabios.
Y bueno, nos compenetramos, nos hicimos súper amigas. Entonces, de ahí, prácticamente yo me iba para el trabajo y a veces les decía, chicas, mañana no vengo porque de algo del trabajo. No, Y entre decía. las dos, no, yo quiero que venga. Y bueno, entonces ya tenía a dos, ¿verdad? Diciéndome que viniera, ¿verdad? Pero la verdad, pero sí, Dios me dio la bendición de conocerla más profundamente y la verdad, una bendición de Dios realmente, Sí. ese tiempo que compartimos Y yo juntos. tenía aquí una cosita que ella le regaló a Franco, que eran estas tenis. Y de hecho, les voy a poner la foto, que en esa sesión de fotos ella estaba también, porque fue cuando yo estaba embarazada, ella vino y hice la sesión. Y entonces salgo con la pancita y con las tenisitas. Y les voy a poner la foto a la par de Franco ya con las tenis. Ella se las regaló a Franco. Estas son unas Converse. Bueno, es que ella que no le regalaba todo lo que veía le traía a Franco. Y me acuerdo también que como yo no sabía hacer nada, para mamá primeriza, ¿verdad? Los primeros días, nosotros bañábamos a Franco en la cama con un paño, ¿se acuerda? Y con toallitas húmedas y un poquillo de agua y ahí como se bañara. Y ya luego lo empezamos a bañar en la tinita con un ajuste que tiene como para recién nacido, entonces como que él se sienta. Pero muy fácil bañarlo por al frente, ¿verdad? Y dele vuelta. Sangre Cristo. Y ese chiquito, y no, o sea, ya tienen días de nacidos, no sostienen la cabeza, y yo, ¿cómo le sostengo la cabeza? Esta mujer no sabía, ¿verdad? Evidentemente ella no sabía. Sí, para bañarla a usted la bañábamos entre mi mamá y yo, imagínense. Exactamente. Entonces yo me acuerdo que llegó y me dijo, ¿y usted sabe cómo bañarlo por atrás? Y yo, no. Y entonces me dijo, vea, póngaselo en la mano así, así, yo no sé qué, bueno, dicho y hecho. Y yo, tan fácil era. Y así un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, me acuerdo miles de cosas de que hicimos juntas, que pasaron. Siento que no fue suficiente el tiempo, pero por lo menos me voy, o sea, me quedo pues muy feliz de que conoció a Franquito, a su pajarito. Y la última vez que lo vio, Franco tenía como 4 meses. Estaba todo gordito. Vamos a poner una foto por acá, que se ven todos lindos. Y yo creo que ella estaría muy orgullosa de la mamá en la que yo me convertí. Ya me va a hacer llorar, muchacho. Y bueno, y la otra, también agradecerle mucho a don René, porque nos la prestó, ¿verdad? Para que estuviera aquí con nosotros tanto tiempo y él se quedó allá solito. Bueno, solito no, Meses. meses, Con sus pero hijas, se con quedó sus con hijas. sus hijas, a Marielos y a Adri también, que nos prestaron a doña Jacqueline ese tiempo, Que me ¿verdad? la Porque, prestaron a mí porque también era como mi mamita, ¿verdad? bueno, se la prestaron a ella, pero también A usted. yo también salí beneficiada. Entonces, la verdad, muchísimas gracias a todos porque Dios nos dio la bendición de poder compartir entonces con ella muchísimo y muchísimas cosas lindas que me quedan en mi corazón. La extrañamos montones. Desearíamos que esté aquí el día de hoy y todo, pero bueno, está en las manos del Señor. Está en un mejor lugar y nos está viendo desde arriba y seguro está diciendo, ¿por qué están llorando? Si yo estoy tan bien. Pero me encantaría que estuviera con Franco y lo estuviera chineando porque era una abuela espectacular. Tuvo 4 nietos que le crió, ¿verdad? O sea, ella. Y todos amaban, adoraban, ¿verdad? A su Sí. abuelita con todo su corazón, la veían, la abrazaban, la besaban. Y yo me imaginaba a Franquito cómo iba a ser, pero estoy segura que desde el cielo ella también lo cuida. Y nosotros siempre le hablamos de ella y le enseñamos fotos y eso nunca se va a perder. Es el legado que ella dejó acá. Así que la queremos, va a estar siempre presente en nuestros corazones y en la vida de Franco. Esa es la promesa que hacemos nosotros Y se lo así va a ser. dijimos, creo que en la última llamada que tuvimos con ella, cuando la iban a operar. No, ya la habían operado y tuvimos una última llamada. Ellos estaban en Guatemala, nosotros estábamos acá y le dijimos varias cosas y una de esas fue ella, de esa. Es mi mamá le dijo justamente eso. Y así será, y hasta el día de hoy, cuando subo las gradas y ya vamos a bañar a Franco Para dormirlo. para dormirlo,
Hay una René fotito. tiene una foto de ella en el escritorio, entonces yo cojo la foto y le digo, ella es Lita, saluda a Lita y todo, ya él también la reconoce, entonces, y le vamos a contar todo lo que hacíamos con la Lita y ojalá que este episodio Franco un día también lo pueda ver para que nos pregunte cosas y más bien podamos hablarle más de ella. Entonces, eso era lo que queríamos compartirles el día de hoy y que nuestro angelito esté allá feliz. Eso es lo único que esperamos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye.